Buenos días, maestro. Ahora sí, ahora sí. Buenos días, muchachos, bienvenidos. Aquí les estoy dando ingreso a las personitas que están llegando en este momento. Les voy a pedir un favor, muchachos, en la página del curso ya está habilitada la asistencia para que la diligencien, por favor. O más de juiciosos. Me confirma si me están escuchando bien, por favor. Alguien que me confirme por ahí si me oye. Pues escuchamos bien, profe. Está la vuelta. Bien. Muchachos, estoy dando el ingresito a otras personitas. Vamos Se escucha bien. Listo. Vamos diligenciando la asistencia, por favor, muchachos. Ya la plataforma está al pelo, no está molestando para nada. El internet también lo arreglaron. Tuve una situación terrible el sábado y fue madre. Empezaron a quitar la luz aquí. La quitaron por ahí 10 veces y eso dañó por allá las antenas de Tigo y estuve sin internet. No, fue lo peor. Pero bueno, ahí le hicimos lo que pudimos, muchachos. Aquí estoy admitiendo más gentecita. Ya deben estar diligenciando la asistencia a ustedes, muchachos. Listo, Medellín. Entiendo a este. Listo, la vuelta. Por aquí saludando a algunos. Sebastián Garzón no me oye. ¿Quién más no me oye? Kelly por ahí me saludó. Qué buenos días. Kelly me oye bien. Por ahí no. Sebas, el problema es suyo ahí, hermano, porque los demás se me están escuchando, hijito. Aquí está perfecto. Listo, la vuelta, muchachos. Bueno, hijos, diligenciada la asistencia. Antes vamos a trabajar, queda miedo, listo. Les voy a compartir la pantalla para que miremos bien qué es lo que tenemos que hacer el día de hoy. Ya esta semanita arrancamos a programar, muchachos, para que se vayan metiendo en el cuento, listo. Ustedes debieron haber hecho una tareita, hijos. La tareita consistía en que ustedes iban a ver los primeros 2 sets de videitos, ¿sí? Para que nos renta esta vaina. Lista la vuelta. Bueno, entonces vamos a devolvernos aquí para que veamos el aula, muchachos. Lista la vuelta. Ya diligenciaron la asistencia por allá, muchachos. Listo. La semana pasada terminamos todos los temitas del módulo 1. Y para esta semana, ustedes, la tarea había sido que ustedes se vieran este set de videos y este set de videos. Listo. Ya con eso en la cabecita, entonces podemos hacer como una recopilación pues de todo eso, un pequeño recorderis, que yo traje una presentacióncita para eso. Y después empezamos a trabajar desde la parte práctica utilizando las herramientas que tenemos, hijitos. Les voy a pedir un favor muy grande, muchachos. Los que vieron los videos, por allá escucharon al profe Oscar, que les dijo que necesitamos acceder a esas herramientas utilizando una cuenta de Gmail. Es el que no tenga cuenta de Gmail, necesito que abra una cuenta de Gmail, porque a través de ellas es que vamos a acceder a las herramientas pues, que vamos a utilizar aquí para los laboratorios y para los talleres. ¿Listo? Muy bien. Entonces, por ahí les estoy compartiendo ya mi pantalla, muchachos. Listo. Yo tengo por aquí la presentacióncita que es como el resumen de lo que había explicado el profe Oscar por allá y se las acabo de compartir también en el grupito de WhatsApp para que la tengan. Muy bien. Entonces por aquí arranca semana 2, vamos a dar ingreso aquí a un desjuiciado. Muy bien. Listo. Oscar Ernesto, cuéntame, hijo, que levantaste la manito. Hola, profe, buenos días. La pregunta es que en los videos, pues decía que la sesión 1 es para el día 1, ¿no? Y colocaba ya los retos y, digamos, unas actividades. Entonces, yo no miré el segundo módulo, la segunda parte, el 2, porque decía que primero desarrolle esto para continuar con el 2. Listo, Entonces, perfecto. yo pensé que los íbamos a desarrollar aquí. No pasa nada. ¿Qué es lo que ocurre, muchachos? Aquí les voy a mostrar la plataforma. Resulta que, si ustedes se fijan, en la plataforma siempre hay como 5 numerales, ¿sí? Pero nosotros vemos clases solamente 3 días a la semana.
Si viéramos una clase todos los días, pues serían los 5 días de la semana, ¿cierto? Pero en realidad, como nosotros vemos solamente clase 3 días, entonces esto a veces lo agrupamos. No necesariamente siempre encontramos videos en todos los numerales. Esto, en este caso particular, sí va a ser así esta semana. Tenemos por aquí unos, por aquí otros, y ya de ahí para adelante dice, recuerda realizar el laboratorio del taller del día. Eso lo vamos a hacer aquí en la clase. Recuerda presentar el reto de la semana. Listo, entonces aquí en estos dos no hay videos. Esta semana estamos bien. Entonces, si solamente se vieron el primer set de videitos, no importa, con eso trabajamos. Listo. Y la idea entonces sería que para la próxima clase se vean el segundo set. Listo, Oscar. Suave. Bueno, Listo, profe, gracias. Seguimos entonces, muchachos. Entonces vuelvo a la presentación para que recojamos un poquito de lo que vimos con Oscar allá. Voy a presentarla así grandecita. Si se deja, pues si se deja. Es que estuve trabajando y tenía mucha cosa abierta, se pone un poquito lento, pero ya cerré todo eso. Vamos a ver. Listo. Listo. Entonces esta es la semana 2, muchachos, o lo que es lo mismo allá en la pestañita que dice módulo 2. Y la idea es que pues tomé unos pantallazos de las explicaciones que Oscar daba en los videos, lo que me parecía más relevante. Entonces son importantes que empecemos a incorporar todos estos conceptos, muchachos. ¿Qué es un programa? Un programa es una colección de instrucciones escritas en un lenguaje de programación. En el caso particular pues, del curso que estamos viendo, lo vamos a hacer en Python. Listo. Que realiza una o varias tareas específicas cuando son ejecutadas por un dispositivo computacional. Acuérdense que ya habíamos visto la semana pasada el concepto de algoritmo, ¿sí? Es una serie de instrucciones finitas en un orden lógico y que dan, digamos, que resuelven un problema. Eso es lo que es un algoritmo. Esto se parece mucho. La diferencia es que aquí las instrucciones son escritas en un lenguaje de programación. ¿Para qué? Para que a través de un intérprete o de un compilador se pueda hacer esa traducción para que el procesador o la máquina pues entienda lo que escribimos. Esto es importante que lo tengan ahí claro, ¿vale? Ese era uno de los conceptos. Y por ahí también nos hablaba Oscar en algún momento de que hay unas reglas que siguen los lenguajes de programación, ¿sí? En el caso particular de Python, muchachos, hay sensibilidad entre mayúsculas y minúsculas, ¿vale? Entonces, si yo escribo por allá el nombre de una variable y la empecé con mayúscula, entonces, si la voy a llamar más adelante, tengo que escribirla de la misma forma que la escribí por allá arriba, porque para él no es lo mismo tomate con mayúscula que tomate con minúscula, ¿vale? Entonces tenemos que tener esa partecita presente ahí, el tema de la sensibilidad a las mayúsculas y a las minúsculas, ¿listo? Eso por un lado. ¿Cómo se debe escribir una instrucción? Eso tiene que ver con la sintaxis, muchachos, ¿sí? Eso lo veíamos por acá también la semana pasada, que es lo que es la sintaxis, el orden, los signos de puntuación, todo ese tipo de cosas, las tabulaciones. Tenemos que tener en cuenta la sintaxis, los espacios también, muchachos. Python, a diferencia de otros lenguajes, tiene en cuenta la tabulación. ¿Y qué es la tabulación? También conocida como indentación. Que si yo tengo una instrucción al comienzo de la hojita donde yo escribo, o la tengo con un tabulador, la teclita que está encima de bloquear mayúsculas, y queda corrida hacia la derecha, es algo diferente. Y eso lo vamos a ir viendo sobre la marcha. ¿Listo? Tenemos también cierto tipo de instrucciones que no se ejecutan, ¿sí? Esas instrucciones se llaman comentarios. Y esos comentarios básicamente los ponemos ahí para cuando nosotros estemos leyendo el programa, nos acordemos qué fue lo que hicimos. ¿Listo? O por si otra persona está mirando el código fuente mío, esa persona entienda, digamos, yo calculé una fórmula toda extraña, pues a través de un comentario yo explico, en esta siguiente línea lo que estoy haciendo es tal y tal cosa. Entonces otra persona que coja mi código fuente va a poder entender sin tener que quebrarse mucho el coco allá, que es lo que se hace ahí. Esto, eso con respecto a los comentarios, muchachos. Y también tener presente que en todo lenguaje de programación, y pues Python no es la excepción, tenemos una serie de palabras reservadas, es decir, unas palabras que el lenguaje no nos permite utilizar como variables, por ejemplo. Pero venga, usted no va a decir no hablar de variables, vamos a ver más adelantico de qué se tratan las tales variables. Hay variables, hay constantes y hay otro montón de estructuras de datos que vamos a manejar a lo largo del curso, pero por el momento vamos a irle haciendo suavecito. ¿Listo? Muy bien. Eso era pues como resumiendo ahí cositas de lo que estaba en los videos.
En este momentico, digamos aquí estamos viendo en pantalla que tenemos una operación, una asignación, ¿sí? Yo tengo una variable por aquí, ¿sí? Y estoy diciendo que a esa variable es importante que nos vamos metiendo al cuento. No decimos que el precio es igual a precio más 99, sino que esto se lee que el valor del precio ahora va a ser lo que existía por allá metido dentro de precio más 99. ¿Listo? Entonces, esto es una asignación, ¿vale? Cuando yo voy a representar la igualdad entre dos operandos, perdón, lo utilizo con el doble igual, ¿vale? Pero todos esos operadores los vamos a ir viendo ahorita sobre la marcha. Por ahí hay gentecita pidiendo ingreso, entonces voy a mirar un momento a ver, para que no me queden por fuera muchas personitas. 5 personas. Vamos a hacer aquí el aviso parroquial del regaño matutino y una vez queden regañados automáticamente entonces continuamos. Ahí está entrando el último. Admitiendo a David. Bueno, los muchachos que acaban de ingresar, las 4 personitas, regañados automáticamente porque llegaron 12 minutos tarde. No, profe, yo llegué hace 4 minutos. Igual llego tarde, hermano. Entonces, por favor, diligencien la asistencia, muchachos. ¿Listo? Porque si se les olvida diligenciar la asistencia, entonces después vamos a tener un lío ahí. De Ospina me está levantando la manito. Cuénteme. Profe, ¿sí me escucha? Señor. Profe, pues no sé, tal vez como a modo de opinión, yo acabo de ingresar, pero desde las 6 me está esperando. Igual pasó aquí el viernes y veo que también pasó lo mismo con muchos compañeros. Entonces, no sé, pues la cuestión de no interrumpir la clase, pues está muy bien, pero hay veces que incluso uno se desconecta por 3 segundos y ya se queda como 15 minutos sin poder ingresar. Sí. No sé si se pueda cambiar tal vez esa metodología, porque aquí a la final no es que nosotros lleguemos tarde en muchas ocasiones, sino que por alguna cuestión, pues como que al estar para muchas veces otros nos quedamos por fuera de, como decía, y aceptar la invitación, o no sé, pero sí es como un poquito, no sé, engorroso estar ahí esperando y avisar por WhatsApp. Tenemos que llegar como a unos acuerdos. Le voy a decir qué es lo que pasa. Yo entiendo el que de pronto me toca esperar un rato porque o ingreso tarde o no ingreso, eso es muy hard, pues, porque uno quiere estar ahí siendo parte del cuento. Pero si yo estoy en medio de una explicación, yo pongo una pantalla grande de PowerPoint y ni siquiera me muestra si hay gente esperando. Entonces, si yo cada momentico estoy parando eso para mirar a ver si de pronto gente llegó y tengo que admitirle, se me va el hilo del cuento que estoy contando y se me distrae la gente. Entonces yo lo que voy a hacer es, voy a tratar de pedir el permiso a ver si desde la universidad autorizan que ustedes simplemente ingresen sin que yo les tenga que dar acceso. Listo, vamos a mirar a ver qué me dicen. Claro que sí. Bueno, listo, muchachos. ¿Alguna otra pregunta ahí, muchachos? Entonces, pilas. Los que llegaron tarde, porfa, diligencien la asistencia, muchachos. Ustedes ya saben dónde es, en la pestañita que dice general, en la parte de abajo, la asistencia del día de hoy, 25 de abril, para que no nos quede la falla ahí. Erika, cuéntame. Me levantó la manito Erika Rocío Gómez. Erika a la 1. Erika a las 2. Listo, Sebastián Garzón, cuéntame, hijo. Profesor, una pregunta así rápida. Digamos, por ejemplo, cuando uno le coloca el nombre de una variable y le coloca un nuevo número, Python también tiene en cuenta de pronto lo de las tildes. En este caso, en la letra U, si uno a veces pone el número como de afán sin la tilde, pero antes la colocó con tilde, me imagino que tampoco va a haber correspondencia. Sí, muchachos, vea, póngale cuidado. Ese tema de los caracteres especiales, que son básicamente caracteres que utilizamos nosotros en español, como por ejemplo las tildes, vamos a tratar de no utilizarlos. Listo, para evitarnos problemas. Entonces yo sé que año es con N, pero entonces yo mejor escribo año para que no me quede una palabra toda fea ahí sin la ñ. Porque a veces generan conflictos, diferentes versiones y todo eso. Y como esto es escrito en gringo, entonces hay létricas que él no entiende. O las entiende diferente o no sé qué, y eso nos genera por allá cositas malucas después. Entonces la idea es que no utilicemos tildes, no utilicemos la ñ, ese tipo de caracteres. Busquemos cómo lo cambiamos. Si ponemos la palabra cuando estemos escribiendo el código, la ponemos sin tilde, nosotros entendemos que no es que sea
que la escribimos mal, sino que es para evitarnos, digamos, utilizar ese tipo de caracteres especiales. Vale, y todo eso lo vamos a mirar ahí sobre la marcha. Yo ahí traje pues como este resumen para que miremos los operadores, las variables, y ahorita les cuento el cuento de qué es lo que es una variable y todo eso, para que vamos teniendo los conceptos ahí claros en la cabeza, ¿vale? Listo, profe, gracias. Listo, vale. Bueno, muchachos, vamos a ver qué dice el chat por aquí, a ver si hay gente preguntando cositas. Buen día, profe, y compañeros esperando que se les dé ingreso. Lista la vuelta, creo que ahí le dimos ingreso a todo el mundo. Los que llegaron tarde deben haber diligenciado la asistencia peladitos y continuamos entonces con esta vaina. Muy bien. Lista la vuelta. Voy a poner esto grande otra vez. Esto, entonces aquí lo que estamos haciendo, pilas. No estamos diciendo que precio es igual a precio más 99, sino que estamos diciendo que el nuevo valor que va a tomar la variable precio va a ser lo que tenía en ese momento, más le sumamos 99. Entonces vamos a arrancar a desmenuzar un poquito esta vaina. Lo que tenía la variable precio, y pues pucha, no, este man está hablando en ruso, no, póngale cuidado, muchachos, es muy sencillo. Cuando nosotros hacemos programas, esos programas manejan datos. ¿Listo? Esos datos tienen que ser almacenados en algún tipo de contenedor para poder utilizarlos más adelante, ¿cierto? Entonces, si yo digo, por ejemplo, ingrese su edad, el valor que el usuario ingresa, yo debo de almacenarlo en alguna estructura. ¿Listo? Esas estructuras es lo que se llama variables, muchachos. ¿Listo? Entonces, imagínense que yo tengo un cajoncito en el cual voy a meter un valor. Ese cajoncito debe de tener un precio, perdón, un nombre o identificador que llaman. ¿Listo? Entonces, en este caso particular existe un cajoncito, ¿sí?, que se llama precio. ¿Y qué tiene almacenado ahí? Un precio, ¿sí o no? Entonces lo que se hizo aquí fue decir, bueno, por aquí tenía almacenado un precio que era, por ejemplo, el 5. Y después dijimos, listo, ya en ese cajoncito que se llama precio, no vamos a tener almacenado el 5, sino que vamos a tener lo que teníamos ahí, que era el 5 más 99. Esto, entonces, ¿qué va a quedar valiendo? 104, ¿vale? Así es que funciona una variable, pero ahorita lo desmenuzamos un poquito más. ¿Listo? Suave. Entonces, en resumen, y esto es como el primer set de videitos, ¿qué es programar, muchachos? Es escribir una serie de instrucciones en un lenguaje de programación. ¿Vale? ¿Para qué? Para poder que ese lenguaje de programación sea interpretado o compilado y la máquina entienda qué es lo que yo quiero que haga. Lista la vuelta. Entonces, ¿qué es un programa? Un programa es esa lista de instrucciones, muchachos, esto que las escribimos nosotros en el lenguaje de programación. Hay un montón de lenguajes de programación y aquí les traje una claridad con respecto a algo. Por allá algunas personitas pusieron comentarios en el chat o preguntaron por ahí. Hay diferentes tipos de lenguajes de programación. Obvio, hay muchísimos tipos de lenguajes de programación. Hoy, digamos, en lo que dura este ciclo 1, vamos a estar trabajando con un lenguaje que se llama Python. Por allá en la explicación del profe Oscar, él dijo, bueno, Python es un lenguaje de programación interpretado. Esto. Mientras que existen otros lenguajes de programación que son compilados. Vale. En una de las preguntas, la respuesta correcta decía híbrido. ¿Listo? Entonces, ¿qué tipo de lenguaje es Python? Y decía compilado, interpretado o híbrido. La respuesta correcta ahí, para que el chulito saliera verde, era híbrido. Vamos a darle acceso aquí a unos pelagatos. Vamos a ver. Pelagato 1, pelagato 2, no, solo un pelagato, listo, muy bien. Vale, entonces, ¿qué es lo que pasa, muchachos? En realidad, Python es un lenguaje que hace una compilación, pero esa vaina es transparente para las personas que están haciendo el programa o para que las personas que lo están ejecutando. Él lo compila para poder interpretarlo él mismo, ¿listo? Pero él funciona como un lenguaje interpretado. Ahorita vamos a ver diferencias entre el uno y el otro, pero los que de pronto no entendían por qué el tema de que salía híbrido allá después de que la explicación de Oscar fue clara en decir que era interpretado, pues es por eso. ¿Listo? Entonces el para no enredarles la vida, no se puso a explicarles a profundidad ese tema, pero lo que hace es eso básicamente, y por el momento créanme, él lo que hace es, hace una compilación rápidamente para poder interpretarlo. ¿Listo? Pero es transparente para las personas que están desarrollando, pues escribiendo el código. Muy bien, aquí le dimos ingreso a otro señor. Muy bien, listo. Entonces continuamos por ahí. Eso era pues como el resumen. Bueno, no. Listo, el tema de los lenguajes de programación. Que obviamente tenemos que tener en cuenta al momento de escribir la sintaxis del lenguaje.
Pero es que, ¿cómo así, profe? Yo voy aprendiendo un lenguaje de programación y después para aprender otro tengo que aprender una sintaxis también diferente. Sí, señor. Listo. Cada lenguaje tiene sus propias palabras reservadas, cada lenguaje tiene su sintaxis, su forma de escribir. Listo. Entonces tenemos que ser muy juiciosos en eso. Lo que sí es muy chévere, muchachos, es que cuando uno aprende un lenguaje de programación, pasar de un lenguaje a otro es relativamente fácil, porque lo duro de esto al comienzo, y por eso ciclo 1 es pesadito, es que ustedes tienen que empezar a cuadricular la mente para encasillarse en un montón de reglas y en una lógica que lleva, digamos, todo lo que es la programación. Entonces, una vez ustedes adquieran la lógica de la programación, pasar de un lenguaje a otro es muy fácil. En vez de escribir print, van a escribir south, tabulador, si se pasaron para Java. ¿Listo? Por ejemplo. Entonces, vamos a hacerle ahorita con Python, suave, traten de no enredarse por allá con otras cosas, aprendemos muy bien la sintaxis, y cuando lleguemos a ciclo 2, miramos que hay unas diferencias sutiles entre lo que era Python y Java en la forma de escribir, pero que la lógica va a seguir siendo la misma. Entonces, tenemos que tener en cuenta la sintaxis y obviamente las reglas, por lo que les decía ahorita. En Python, por ejemplo, el tema de los tabuladores es supremamente importante, en Java no. ¿Listo? Entonces, pero eso lo vamos a ir desmenuzando. Es más o menos como el resumen de lo que había por ahí en el primer videito. Aquí, para profundizar un poquito en el tema de lo que el intérprete, de lo que el compilador y todo el cuento, pues la cosa es muy sencilla, muchachos. Es cierto que existen lenguajes de programación, pero esos lenguajes de programación no es lo que la máquina entiende. El aparato no entiende Java, él no entiende Python, él no entiende C#, él no entiende nada de esa vaina. Él entiende impulsos eléctricos, ¿sí? Esos impulsos eléctricos, o hay paso de corriente o no hay paso de corriente, él los entiende como un 1 y un 0. Por eso es que el lenguaje máquina es binario. Esto. Entonces, cuando yo escribo un programa en un lenguaje de programación, ese lenguaje de programación, para poder ser entendido por el procesador, tiene que pasar por un proceso de traducción al lenguaje, pues, de la máquina, ¿cierto? Y esa traducción la hace o un compilador o la hace un intérprete. Ah, gran hijo de mi chica, ya está un poquito más claro, ¿sí o no? Entonces, yo lo escribo en un lenguaje de programación y lo tengo que o compilar o interpretar para poder que este de aquí me entienda qué fue lo que yo hice. Esto. Así es que funciona esta vaina, ¿vale? Y por aquí nos hablaba también Oscar de cuáles son las diferencias entre los lenguajes compilados y los lenguajes interpretados. Y digamos que eso va mucho de acuerdo a las preferencias de cada uno, ¿sí? Yo voy a desarrollar esto en Python porque me parece más fácil, chévere. Pero también en unas ocasiones, si a usted lo contratan en una empresa, a usted le dicen, bueno, hermano, aquí desarrollamos es en Java, o desarrollamos en .NET, o desarrollamos en JavaScript, o no sé qué. Entonces, a usted le toca utilizar todo esto que ya aprendió aquí de la lógica y todo eso, y mirar cuál es la sintaxis del lenguaje que le están pidiendo allá para ver. La instrucción a print aquí equivale a la instrucción no sé qué en el otro lenguaje. Esto. Ahí está. Entonces, ventajas y desventajas. Los lenguajes compilados son más rápidos. ¿Por qué? Porque cuando yo escribo el programa y lo compilo, él me genera un archivo ejecutable. Eso. Entonces, no necesita más nada. Ya lo convirtió en impulsos eléctricos y ya el computador me lo va a entender. ¿Vale? Mientras que si yo estoy trabajando en un lenguaje interpretado, tengo que tener el intérprete instalado en el computador donde yo voy a ejecutar el programa, ¿sí? Y siempre va a haber ese proceso intermedio de la traducción. Cuando lo compilé, ya quedó en el lenguaje que habla la máquina, entonces no tiene que pasarse por ese proceso de traducción, por decirlo de alguna manera, o de interpretación para que la máquina lo pueda entender. ¿Listo? Los lenguajes compilados son específicos para las plataformas. Entonces, si yo voy a ejecutar un programa y digamos que lo voy a correr en un Mac, yo debo de compilarlo para que funcione en Mac. Si lo voy a correr en Android o si lo voy a correr en Windows o en Linux, en lo que quieran, debo compilarlo para la plataforma, ¿sí? Aunque eso también es muy sencillo y pues digamos que eso lo hace por ahí automáticamente el compilador, ¿listo? Pero sí lo tenemos que tener en cuenta. Los interpretados, siempre y cuando yo tenga el intérprete instalado, él va a funcionar sin problema, ¿vale? Entonces, tiene esa situación, digamos, de que es un poquito lento por ese proceso intermedio ahí,
Pero si yo tengo el intérprete instalado por allá en los computadores de las diferentes tipos, digamos, de sistemas operativos y toda esa vaina, funciona sin problema. Mal ingreso a este aquí. Listo, la vuelta. Voy a ser un poquito más condescendiente ahí porque tiene razón por allá el muchacho de ahorita, y es que a veces a mí me pasa, se me va la luz un segundo, que aquí molestan hartísimo con ese cuento, y entonces, mientras que uno vuelve a que el computador prendió, que el modem le dio por funcionar, que no sé qué vainas, pasan 2-3 minutos y entonces tiene uno que pedir ingreso, obviamente. Bueno, listo. Código fuente no se comparte, eso es, digamos que yo lo prefiero así. ¿Qué es el código fuente? Son las instrucciones que yo escribí. Entonces, cuando yo estoy trabajando con un lenguaje compilado, pues yo lo compilo y al usuario, a la persona que me compró la aplicación o lo que sea, yo voy y le instalo el .exe, el ejecutable, ¿sí? Ese man no sabe qué fue lo que yo escribí, si yo escribí la instrucción print, si yo escribí nada de eso, para él eso no importa. Lo importante es que lo abra y la aplicación funcione, ¿sí? Cuando yo estoy trabajando en un lenguaje de programación que se ha interpretado como por ejemplo Python, pues tengo que compartir el código fuente y esa persona tiene que tener instalado el intérprete de Python para poder que se ejecute ese código fuente en ese aparato. Entonces digamos que para el usuario es mucho más fácil cuando le entregan un ejecutable, ¿sí? Un ejecutable, entonces usted llega y le hace un shortcut, un acceso desde la pantallita. El señor no sabe nada de esto, lo único que quiere es que le aparezca una calculadora allá. Listo, entonces simplemente le instaló por allá el programa y cuando el señor le da doble clic se le abre la calculadora. Él no tiene que estar pensando en que tengo que ejecutar esto, que tengo que asegurarme de que tengo el intérprete de Python instalado, nada de eso. Es mucho más fácil para el usuario. Y listo, lo que les decía, en los lenguajes compilados esa vaina queda lista para ejecutarse, ¿vale? Mientras que en los interpretados la persona tiene que tener acceso a ese intérprete. Y ahí vienen un montón de líos a veces. Las empresas que desarrollan esto cada rato sacan versiones nuevas. Entonces, una persona dice, sí, yo tengo el intérprete de Python instalado, resulta que usted está trabajando con la versión 10 y ese señor tiene instalada la versión 6 y cuando voy a ejecutarlo le sale un montón de instrucciones. ¿Por qué? Porque las actualizaciones que hicieron desde la versión 6 hasta la versión 10 de pronto no son compatibles con lo que él tiene allá como intérprete instalado en la máquina, ¿sí? Entonces hay que, digamos que en últimas depende del usuario que dice, pero cuando la persona no sabe mucho, simplemente le dice a uno, no, hágame una calculadora pues para que me calcule, o quiero calcular la nómina, y usted verá en qué lo hace. Esos son el tipo de clientes más chéveres, pero hay otros que le ponen a uno ciertas restricciones. Tienen que tener acceso desde dispositivos móviles, tienen que tener una base de datos relacional, porque ya tenemos comprado por allá un software y no sé qué vainas, entonces uno tiene que irse adaptando obviamente a lo que le va pidiendo pues a los duros, los altos mandos. Listo, seguimos por aquí. Esta es la explicación. Yo les compartí esta presentación en el grupo de WhatsApp, muchachos, y la traje precisamente para contarles el cuento de si era compilado o interpretado. Listo, entonces ahí la tienen, traducido al país es lo que yo les dije, ¿sí? Él hace un proceso de compilación a través de algo que se llama Python Virtual Machine, listo, para que después pueda ser interpretado, pero no se estresen por eso, pues que es solamente conceptual. Muy bien, listo. ¿Cómo vamos a trabajar nosotros? Que era otra de las cosas que explicaba Osquitar por allá en uno de los videos. Pues nosotros vamos a hacer una serie de actividades aquí durante el ciclo 1, perdón. Esas actividades van a ser de 3 tipos. Vamos a dar ingreso aquí a un señor, vean ahí lo que hizo esto de móvil. Lista la vuelta. Van a ser de 3 tipos. Vamos a tener unos laboratorios que hoy vamos a empezar a hacer los primeros laboratorios. Eso lo hacemos durante la clase y damos las explicaciones y yo lo voy desarrollando con ustedes y todo el cuento bien chévere. Listo. Vamos a tener también talleres. Ahora, estos laboratorios se van a hacer en una plataforma que se llama Colab. Y es necesario, y vuelvo y digo aquí en el aviso parroquial, tener una cuenta de Gmail para poder tener acceso a ella. Listo. Si no tenemos cuenta de Gmail, no podemos acceder a esa herramienta. Entonces, pilas los que no la tengan para que la vayan creando. Y yo después les voy a pedir el favor de que me pongan la dirección de Gmail por allá en un archivito que voy a tener compartido. Listo.
Con eso les puedo dar acceso a la segunda plataforma, que es en la cual vamos a desarrollar los talleres. Listo, esa plataforma se llama Replit y también es necesario que tengan cuenta de Gmail. Entonces, una vez todo el mundo me haya pasado la cuenta de Gmail, yo les creo el grupito en la plataforma Replit y a partir de ahí entonces podemos empezar a desarrollar talleres y todo eso. Listo. Y los retos, muchachos, esto lo vamos a hacer durante las clases y todo el cuento. Entonces, bueno, listo, arranquen pues a hacer el taller que haga no sé qué cosa, y ustedes empiezan a trabajarle y ahí se van a generar inquietudes y yo se las voy resolviendo y todo el cuento, y lo que no alcancemos en clase, pues para eso está la tutora. Listo. Esa es una actividad que se hace. Pero hay otra que son los retos. Listo. La semana pasada, ¿cuál era el reto? El tema es de las casillitas de ajedrez. Vale. Ahorita los retos ya van a ser, listo, haga un programita que haga tal cosa y ustedes lo van a subir a la plataforma y la plataforma, digamos que yo tengo acceso a ella y yo ahí evalúo los retos pelados, listo, y subo las notas por ahí al SIGA y todo el cuento y ustedes pueden mirar semanalmente cómo van, seguramente la van a ir perdiendo, muy bien, listo, era jugando. Entonces eso es lo que vamos a hacer durante la semana, muchachos. Google Colab es esta, necesitan cuenta de Gmail para los talleres Replit y para los retos Replit. ¿Listo? También vamos a irnos a desmenuzar eso despacito para que ustedes vean que no les estoy hablando en chino, sino que son herramientas que son muy chéveres para uno aprender a programar. ¿Listo? Y que además están en la nube. Entonces, no tenemos que ponernos a instalar miles de cosas ahorita. Profe, pero es que yo quisiera tener instalado el intérprete en mi computador y yo quisiera tener instalado por allá un entorno de desarrollo integrado que me permita hacer mis programas pues sin depender de esas herramientas o no sé qué vaina. El que quiera hacer eso, bienvenido sea. En la pestañita que dice apoyos adicionales del docente, ahí está una lista de reproducción con 15 videitos que empiezan desde lo más básico, cómo se descarga el intérprete, cómo se instala, cómo se descarga el que yo utilizo que se llama PyCharm, que es el entorno de desarrollo integrado o IDE, que le dicen también, y cómo se puede trabajar ahí. Y empieza con lo más básico son 15 videitos para los que estén inquietos y quieran tener pues ahí como instalados sus propios equipos. Muy bien. Los laboratorios que vamos a desarrollar con esta herramienta Google Colab están ya dentro de la plataforma. Simplemente es darle clic aquí donde dice laboratorios y él nos va a llevar directamente hasta allá. Listo, entonces en cada una de las semanas vamos a tener este botoncito allá que dice laboratorios y para acceder a los laboratorios pues simplemente le vamos a dar clic ahí y ya nos lleva. Y los retos van a estar aquí, esto para que lo tengan presente. Muy bien. En algunas ocasiones cuando tenemos talleres y todo eso, por aquí también se va a mostrar. Igual eso pues lo vamos mirando. Ahora sí, pelados, profundizar un poquito más en lo que son las variables. Listo. Primero que todo, contarles un cuento, y es que Python, para mi concepto, es el lenguaje de programación más sencillo cuando uno está arrancando a programar, y no por eso deja de ser potente. Python es una herramienta poderosísima en la cual yo puedo trabajar con el paradigma orientado a objetos, yo puedo acceder a archivos externos, yo puedo hacer aplicaciones de la nube, yo puedo hacer lo que quiera, básicamente. Miren, yo sé que todos han escuchado hablar de una aplicación que además es muy famosa, es una red social que se llama Instagram. Esa red social fue desarrollada en Python, por ejemplo. Entonces miren la capacidad que tiene esta vaina. Aquí no nos vamos a quedar corticos. Lo que pasa es que en estos 8 meses, pues la idea es que ustedes aprendan un poquito de diferentes lenguajes, porque como les decía ahora, entonces ustedes llegan a una empresa y al dueño les va a decir, no, venga, aquí trabajamos es con este lenguaje de programación. Ah, pues pucha, no puedo trabajar porque a mí me enseñaron solamente Python. Aquí se les van a dar las herramientas para que vayan conociendo diferentes lenguajes. Primer ciclo va a ser con Python, segundo ciclo va a ser con Java, el tercero creo que también, y por ahí al cuarto creo que empezamos a trabajar con .NET. ¿Listo? No, el tercero es .NET y el cuarto es una cosa bellísima. Es un lenguaje que se llama Node.js. ¿Listo? Eso lo miraremos más adelante. Entonces, las variables, muchachos. Python maneja una vaina que se llama tipado dinámico. Otra vez hablando del ruso, este mancito allá. ¿No? Eso es muy sencillo. Tipado dinámico quiere decir que yo tengo en memoria unos cajoncitos, ¿cierto? Edad, nombre, entonces yo en estos cajoncitos voy a almacenar edad, 18 años,
Por aquí nombre, voy a almacenar Carlos. Por aquí estado civil, todas las anteriores y así sucesivamente. Listo. Cuando yo a este le dije que la edad eran 18, él asume que yo ahí estoy metiendo un número entero. Ah, pues madre, o sea que no tengo que decirle qué tipo de datos voy a almacenar ahí. No, eso es una de las facilidades de Python. Vale, inclusive después en edad, yo por allá más adelante puedo decir, edad ya no vale 18, sino que vale, entre comillas, la palabra 18. Ah, huepucha. O sea que antes almacenaba un número entero y después almacena una cadena de caracteres. Se puede hacer, Python me lo permite, ¿vale? Y hay un montón de tipos de datos que los vamos a ir viendo sobre la marcha también y vamos a hacer ejercicios con ellos para que ustedes vayan entendiendo pues como que no es solamente hablando en ruso, sino que a través de la práctica vamos a irnos como tratando de facilitar la vida para que la cosa se nos vaya quedando ahí en la cabeza, no sea tan difícil. Listo, muy bien. Eso con respecto al tema de variables, es importante que nosotros sepamos que toda variable o cajoncito de esos que les mostraba tiene que tener un nombre o identificador, también le dicen, ¿sí? Y ese es único, también les decía, pilas. Python es sensible a mayúsculas y minúsculas, se llama case sensitive en gringo, por si lo ven así. Y si yo le digo, digamos, vea, en la variable nombre, así como está escrita ahí con mayúscula al comienzo, vamos a almacenar el nombre Carlos. Si yo después le digo que imprima nombre, pero con minúscula, él me va a decir, no sé qué es eso. Listo, por ahí tiene alguien el microfonito abierto, vamos a ver. Véalo, Edna Rocío. Edna Rocío. Muy bien, a la mala, ¿sí o no? Muy bien. Listo, hijos. Entonces tiene que tener un identificador o nombre pues de la variable, ¿sí? Dentro de ese cajoncito que es la variable que tiene un nombre o identificador, yo tengo un valor guardado, ¿sí? Porque para eso tengo los cajoncitos, para meter valores allá, ¿sí? ¿Valores qué son? Los datos que estoy manejando. Pueden ser cadenas de caracteres, pueden ser números enteros, números decimales, pueden ser cualquier cosa, muchachos, la dirección de una página web, en fin. Eso es lo que va metido dentro del cajoncito que se llama nombre. En este caso, pues, ¿sí? Listo. Y las variables tienen que tener un tipo. Vuelvo y digo, en otros lenguajes de programación yo digo, la variable edad solamente va a almacenar números enteros. Y si yo trato de meterle otra cosa ahí, él me va a sacar un error. Python me deja hacer eso. ¿Listo? Entonces es un lenguaje muy sencillo de aprender a trabajar. Ahí está. Aquí muestran cómo se declara una variable. Póngale cuidado. Recuerden que en Python esto no quiere decir igual, ¿vale? De acuerdo a lo que vimos en los videitos, yo lo que estoy haciendo con este igual es una asignación. Ah, pues madre, entonces yo tengo una variable que se llama años y aquí vuelve el aviso parroquial, traten de no utilizar la ñ ni nada que tenga tildes. Entonces yo esta la cambio por años, listo. Y esa variable años tiene un valor almacenado. Aquí le estoy diciendo, vea, asígnele a ese cajoncito que se llama años, asígnele el valor 10. ¿Qué tipo de valor es ese? Un número entero, pelados. ¿Listo? Otra, asígnele a la variable precio el 10.5. Eso también es, digamos que un tipo de datos numérico, pero ya no va a ser entero, sino que va a permitir que le ingresemos decimales. ¿Listo? Cuando yo le voy a ingresar a una variable una cadena de caracteres, como por ejemplo el nombre, como por ejemplo un saludo o lo que sea, esa cadena de caracteres debe de ir entre comillas. ¿Listo? Porque de lo contrario, él cree que esto es un nombre de una variable. Entonces, si lo ponemos entre comillas, dice, ah, no, listo, eso lo que es una cadena de caracteres, voy a meterla allá en el cajoncito que se llama mensaje 1. Y esas cadenas de caracteres se pueden encerrar o entre comillas dobles o entre comillas simples. Es la misma vaina, ¿vale? Listo. Hay otro tipo de datos que se llama booleano y me permite almacenar valores de verdad, o verdadero o falso. ¿Listo? Y eso sirve hartísimo y más adelante vamos a ver tablas de verdad y todo eso. ¿Listo? Entonces, o es verdadero o es falso. Y ese true, pilas, esta es una variable, una palabra reservada del lenguaje de programación Python, que tiene que ser escrita así, con T mayúscula, lo mismo el de falso, false.
Listo, si yo la escribo con T minúscula, él me va a decir esa vaina que es, hermano. Listo, para que lo tengamos ahí presente. Por ahí hay alguien escribiendo, vamos a mirar a ver de qué se trata. Lo más de chévere, gente escribiendo aquí en el chat. Listo, computador, lenguaje, máquina, desarrollador. Listo. Ven, Leonardo, bueno, cuando vaya a preguntarme algo, mi hermano del alma, levante la manito, listo, porque cuando me levantan la manito, aquí me aparece. Listo. Si usted solamente me escribe, pero no me levanta la manito, entonces yo de pronto cuando ya mire esta vaina, ha pasado un rato del momento en que está explicando el tema en particular y de pronto ya no nos va a entrar tan fácil en la cabecita, pero entonces vamos a entender. Aquí dice, computador, lenguaje, máquina. Sí, señor. Desarrollador, código fuente. Sí, señor. ¿El pseudocódigo es el mismo? No, señor. Pilas, chévere aquí la pregunta. El pseudocódigo es escrito en el lenguaje nuestro. ¿Listo? Entonces, en vez de yo decir input, ingrese la edad, yo simplemente estoy escribiendo, es como si escribiera el lenguaje, el programa, pero en español. Entonces yo digo, en vez de decir input, digo ingrese, o muestre, o sume, ¿listo? Eso es pseudocódigo, es coger un algoritmo y escribirlo en mis propias palabras. ¿Listo? Inclusive por allá, yo había hecho, creo que fue con ustedes, un medio ejemplito, voy a mirar a ver si de pronto por aquí yo estoy construyendo esto y se los voy a estar compartiendo. Miren, aquí está la diferencia entre pseudocódigo, que es esta vaina, y lo mismo, pero ya escrito en lenguaje de programación Python. ¿Vale? Ese es un ejemplo de un algoritmo secuencial. Entonces, ¿cuál es el pseudocódigo? Escoger el algoritmo y escribirlo en español. Entonces, aquí yo que dije, instrucción número 1, leer el largo. Necesito el largo para poder calcular el área, ¿sí o no? Instrucción número 2, leer el ancho. Muy bien. Cuando yo digo leer, me refiero a permita que el usuario ingrese por ahí la información. ¿Listo? Y después hago un cálculo. Digo, área es igual a largo por ancho. ¿Sí? Y por último digo, muéstreme el resultado pues allá del área. ¿Vale? Entonces, en este caso particular, cuando dicen leer largo, llega y lee paquete, el 10, lista la vuelta. Después leer el ancho, el señor llega e ingresa el 8, listo. Después, esta es una operación. A la variable área le vamos a asignar el producto de largo por ancho. ¿Cómo que de largo por ancho? Sí, acuérdense, largo es un cajoncito y en ese cajoncito yo metí el número 10. Y ancho es otro cajoncito y en ese cajoncito yo metí el número 8. Entonces lo que digo aquí en la instrucción 3 es a un cajoncito que por arte de magia dije hágase cajoncito que se llame área. Ahí que voy a meter lo que yo tenía en este cajoncito que era largo, es decir, 10 por 8. 10 por 8, 80. Entonces en área va a quedar almacenado en ese cajoncito que se llama área, va a quedar almacenado el número 80. Esto. Y en la cuarta instrucción que hago, le digo muestre el área. Pues ¿qué va a mostrar? 80, que es lo que tengo almacenado allá. Esto. Suave. Resulta que este es pseudocódigo, ¿sí o no? Porque miren que está en español. En inglés, el equivalente a leer el largo sería esta instrucción. Largo es igual a int, input, ingrese el largo. Ay, eso está muy enredado, tranquilos, que eso lo vamos a ver más adelante. Yo lo hice, fue a manera de chisme, para que fuéramos viendo que efectivamente pasar de pseudocódigo al lenguaje de programación básicamente es la misma cantidad de instrucciones. Si ya escribimos eso en pseudocódigo muy bien, pasarlo al lenguaje de programación va a ser muy fácil siempre y cuando tengamos en cuenta lo que es la sintaxis del lenguaje. Esto, suave. Lo mismo aquí con el ancho, eso equivale a decir leer ancho. Calcular el área, miren que es igualito. Yo aquí a una variable que se llama área le voy a llevar la multiplicación de largo por ancho, pero el por se representa con el asterisco. ¿Listo? Y nosotros en español lo hacemos con una xita que es el por. Y por último, mostrar el área. Aquí yo escribí print, el área del rectángulo es área. Entonces, esto es en pseudocódigo y esto es en lenguaje Python. Suave. Vamos a mirar entonces por aquí. Me está brincando, listo. Tal. Dice, yo le entendí al profe que el pseudocódigo es como una manera informal de uno expresar el algoritmo. Así lo entendí yo. De igual forma, en la clase anterior lo explica el profe. Esa vaina. Listo, muchachos. Bueno, entonces hasta ahí vamos bien. Alguien perdido que no me entienda, con angustia, ganas de llorar, de gritar, de partir una ventana. Duro esta vaina,
terrible o estamos entendiendo? Cuenten a ver. ¿Alguien, quién no me ha entendido hasta ahora, que levante la manito OEO? Muy bien. Lista la vuelta. Hágale pues, que por ahí me levantó la mano Sebastián Garzón. Cuénteme, hijo. Profe, no, es una preguntita pequeña. Lo que pasa es que, pues, con unos compañeros utilizamos sobre todo Visual Studio Code. Su merced la vez Sí. pasada pues, había dicho que ese era como suficiente, pues, para Con lo el- que vamos a ver de Python. Pero Sí. en algún momento su merced cree que sea necesario que yo descargue el PyCharm. No, hermano. Aquí lo que vamos a desarrollar en el ciclo 1 lo vamos a hacer o a través del Colab o a través del Replit. ¿Listo? Si usted ya tiene por allá instalado el Visual Studio Code, que es esto que yo tengo aquí abajo, ese es un editor. ¿Listo? Y en ese editor yo puedo escribir lenguajes en Python, en Java, en HTML, en .NET, en casi cualquier lenguaje. ¿Listo? Entonces, si usted ya tiene instalado ese, listo, ¿no? Puede trabajar tranquilamente. De hecho, no necesitamos que instalen ni siquiera el PyCharm ni nada. Lo que yo les decía ahora es el que de pronto no quiera, o mejor dicho, más bien, no es que no quiera, el que quiera trabajar teniendo una interfaz de desarrollo integrado y un intérprete de Python instalado en su computador en la casa. Ahí están las instruccioncitas en esa lista que les di para que lo descarguen, lo instalen y lo trabajen, porque también se muestra pues ahí como algunas cositas de la interfaz y todo eso, y una serie, digamos, de videitos mostrando cositas básicas, qué es una variable, cómo son las asignaciones, los tipos de datos, los operadores lógicos, operadores aritméticos, y en fin, son 15 videitos pues de lo más básico de Python para que le peguen la miradita a los que quieran. ¿Listo? Ahí está. Leonardo, cuéntame. Okay. Profe, yo tengo descargado Python y tengo descargado PyCharm. La verdad he estado haciendo los laboratorios, ya he estado desarrollándolos. Buenísimo. Si ya desarrollo los laboratorios, entonces, ¿cómo es el cambio a pasar a las páginas que ustedes tienen? ¿Tengo que copiar eso o puedo anexar la Sí, información? usted puede simplemente, si usted ya hizo el programa, lo escribió en PyCharm y usted quiere ejecutarlo en Replit o en Google Colab, copia y pega, hermano, y listo, funciona igualito. Esto no tiene ninguna dificultad. Eso pues como digamos, hay unas cosas que se van a revisar y usted ya la hizo, entonces para no tener que volverla a hacer, no sé qué, copia y pega, listo. Eso lo hacemos ahorita más tarde, hasta donde alcancemos. Listo, suave. ¿Otra pregunta ahí, Leo, o me baja la manito, chino? Lista la vuelta. Muy bien. ¿Alguien más con inquietudes hasta ahora, pelados? Suave, esto es puro conceptual, muchachos, por ahora, pero ya en el transcurso, digamos, de la clase de hoy, sobre todo el resto de semana, vamos a empezar a meternos a la parte práctica fuertemente. Sandra Milena, cuéntame que levantaste la manito. Profe, buenos días. Lo que pasa es que me preocupa un poco, o sea, hasta ahora he entendido. Me preocupa un poco es que el chat del WhatsApp, o sea, ya me han mandado los compañeros, digamos, el enlace en la clase pasada, pero no me da, o sea, no he podido agregarme al WhatsApp. Y me preocupa porque sé que ya han visto cositas o ya les ha enviado y yo me siento un poco atrasada en eso, Bueno, porque no estoy en el grupo. vamos a hacer un triqui-traque aquí. Listo, dame tu nombre, yo te agrego aquí desde mi teléfono y te agrego allá pues al grupito. Okay. El nombre es Sandra Milena, ¿cierto? Sí. Sandra M, listo. ¿Y el celular cuál es? 310 Sí. 723 723 1578. 15, Sí. ¿qué más? 1578. 78, listo. Entonces, 310-723-1578, ¿sí o no? Ajá, sí, gracias. Listo, Sandra M, ya te estoy agregando aquí para poderte agregar el grupito. Se demora un minutico ahí, listo, Sandra M, ya te voy a poner ahí entonces. Este es el grupo 1, ya te pongo grupo 1. Listo, y aquí vamos a agregarte Sandra M. Listo, ahí te agregué al grupo. Listo, profe, gracias. Listo, muchachos. Bueno, ¿alguien más con inquietudes? Bájame la manito, entonces, Sandra, porfa. Lista la vuelta. Muy bien, entonces continuemos, pues, pelados. Eso era, pues, para mostrarles la diferencia entre pseudocódigo y ya el código fuente escrito en un lenguaje de programación. Eso. Entonces, volvamos para donde estábamos.
Entonces ya veíamos pues que la variable tiene un nombre o identificador que debe tener, o la usamos pues para almacenar valores allá, ¿sí? Y que tiene un tipo, y que los tipos de datos en Python, digamos que la variable va cambiando de tipo una vez le asignemos algo. Si le asignamos un nombre por allá, él va a saber que es una cadena de caracteres. Si le asignamos un decimal, él va a saber que es de tipo decimal. Y así sucesivamente, ¿listo? Entonces no hay que decirle ni especificar que esa variable va a ser de tipo entero, aunque se puede hacer, ¿listo? Pero como un no menos se mate, le está la vuelta. Y por aquí hay, digamos que unas recomendaciones para definir los nombres de las variables. Listo, hay unas reglas, que eso tiene que ver con la sintaxis, y hay otras que son, digamos, la forma en que comúnmente lo hacemos la gente que estamos metidos en este cuento, ¿sí? Las reglas son las que se tienen que cumplir y las pautas son simplemente como sugerencias. Listo, entonces yo les digo a ustedes, la forma en que yo normalmente lo escribo es, escribo el nombre de la variable con minúscula, sin utilizar tildes, sin utilizar ñes, ni nada de esa vaina. Si de pronto es una palabra compuesta, estado civil, normalmente uno escribe estado con minúscula, guión bajo, civil, o también hay un tipo de escritura pues que se llama camel case, donde yo empiezo con minúscula y si tengo una segunda palabra, la inicio con mayúscula, pero solamente la primera letrica de esa segunda palabra, y entonces ahí no le pongo guión bajo ni nada de esa vaina. Y si tengo una tercera palabra, pues también con mayúscula. Entonces camel case quiere decir como el tipo de letra como de camello, porque siempre que se inicia una palabra, pues lleva mayúscula la primera, entonces como que sube y baja, eso. Así pues, es la forma en que yo lo trabajo, pero eso no es camisa de fuerza. Usted la escribe toda con mayúscula, él le va a ejecutar normalmente, pero como les digo, es costumbre en los desarrolladores manejar cierta forma de escribir las variables. Entonces, cuando una persona por allá coja su código fuente y se ponga a revisarlo y usted lo escribe todo raro, van a decir, este man está buñuelo, apenas está aprendiendo, listo, para que le cojamos ahí como el tirito a eso desde el comienzo. Muy bien, entonces, reglas. La primera, y muchachos, aquí, si ustedes utilizan palabras que son reservadas del lenguaje, de una vez va a saltar un error. Listo, entonces yo no puedo decir, por ejemplo, que a la palabra if le asigne el valor de 10. ¿Por qué no? Si está bien escrito, porque if es una palabra reservada del lenguaje. Ah, pues pucha. Yo no puedo decir que a true con mayúscula le asigne el valor de 1. ¿Por qué? Por lo mismo, son palabras reservadas. ¿Listo? La otra es cómo se escribe, por ejemplo, aquí como lo está escribiendo Osquito, el nombre de una variable, lo que les decía. Entonces, post, el guión bajo y el 1. Ese es un nombre correcto de variable. Ahí le asigno el número 21, no hay problema. No puedo iniciar el nombre de una variable con un número. Esto está mal hecho, esto va a pegar el brinco ahí mismo. Entonces yo puedo poner costo, o puedo poner costo 1, o puedo poner costo rayita abajo 1, en fin, pero no puedo empezar con un número, ningún nombre de variable. ¿Listo? Miren, aquí hay otra, post, guión bajo 1, yo no acostumbro a iniciar los nombres de variables con mayúscula, pero él se lo va a aceptar. ¿Listo? Muy bien. Cuando definimos nombres de variables, la sugerencia, muchachos, es que le pongamos nombres que tengan que ver con lo que están almacenando allá. Porque yo puedo decir B1, o sea, variable 1, o cajita 1, cajita 2, cajita 3. Y después cuando esté por allá más abajo, pues pucha, ¿yo qué es lo que tengo metido en cajita 1? ¿Yo qué es lo que tengo metido en cajita 2 o en cajita 3? Mientras que si yo le pongo un nombre que haga referencia a lo que yo estoy almacenando allá, edad, yo siempre voy a saber que en esa variable o cajoncito que se llama edad, voy a tener por allá la edad de la persona. ¿Listo? Entonces eso es como para hacerlo más fácil para uno entender los programas y todo ese cuento. Para el computador es transparente esa vaina. Yo escribo B1, B2, B3 hasta el B1000 y él lo va a entender perfectamente, pero para uno después entender el código, eso se vuelve un enredo porque uno no tiene pues la memoria para pues, pucha, yo que metí en B17, no, ¿cierto? Entonces vamos a utilizar nombres de variable que tengan relación con el tipo de datos o los datos que estamos almacenando en ellas. Esto, suave. Por aquí, más recordéis de todo lo que dijo Osquitar allá. ¿Qué son los operadores? Son símbolos que representan tareas específicas, como por ejemplo las operaciones aritméticas.
Ah, entonces los operadores son el más, el menos, el asterisco que es de multiplicar y el dividido, sí, y hay otros más, ¿sí? Hay división entera, hay la de módulo, la de potencia, ya vamos a mirar cada uno de ellos. Entonces, esos son los operadores, ¿vale? Seguimos por aquí. Los operadores aritméticos son binarios. ¿Cómo así que binarios? Que yo necesito un operando aquí y otro operando aquí, dos operandos, por eso se llaman binarios, y el operador va en la mitad. Entonces aquí para yo decir 200 más 80, pues tengo un operando que es el 200, otro que es el 80, y en la mitad va el operador. ¿Listo? Muy bien, y así pues con la resta, con la multiplicación, con la división. ¿Listo? Cuando yo hago operaciones, ¿sí? Yo normalmente debo de utilizar esta estructura, muchachos. Una variable que va a tener un nombre o identificador, ¿sí? Va a ser igual. Acuérdense, eso no quiere decir que va a ser igual, sino que le estoy asignando, ¿listo? Entonces, a esta variable que se puede llamar cajita 1, o que se puede llamar variable, le voy a asignar, ¿sí? Lo que tengo en un operando, le aplico el operador, y lo que tengo en el segundo operando. Por ejemplo, en el caso concreto que acabábamos de ver, aquí tengo el 200 más el 80, y eso pues me queda valiendo 180 si lo pongo aquí, ¿cierto? Si a variable le digo 200 más 80, pues entonces lo que estoy diciéndole es sume 200 más 80 y ese valor que me dé, asígneselo a una cajita que tengo por aquí que se llama variable. Eso. Muy bien. Tipos de operadores en Python, muchachos, suave. Esta tablita, yo les compartí esta presentación, pero es bueno que la tengan presente. Las 4 fáciles son las mismas de siempre: suma, resta, multiplicación y división. ¿Listo? Hay otra que es con el slash pero doble, y es una división entera. ¿Cómo así que una división entera? Si yo divido 10 entre 3, me da 3,333333. Él tumba el restico de ahí y simplemente me devuelve el número 3. Ah, juepucha, 10 dividido 3, pero si le meto este dividido, que es el de división entera, es igual a 3. Ah, juepucha. Y esta también, que se utiliza el símbolo de porcentaje, pues, pero en Python, esa sirve para sacar el módulo. ¿Cómo que el módulo? No, este man ya está hablando en ruso otra vez, así muy duro. En realidad, eso es muy fácil. El operador módulo me muestra el residuo de una división. Ah, juepucha, o sea que si yo digo 10 módulo 3, me va a sacar el 1. ¿Cómo así que el 1? ¿Sí? Porque 3 por 3, 9, a 10, 1. Ese es el residuo. Ah, juepucha, eso es lo que saca, sí, señor. Listo. Cambio de signo para cambiar de positivo a negativo, de negativo a positivo. Listo. Y exponencial. Ah, juepucha. Doble por es exponencial. Listo, o sea que si yo digo 10 por 10, me va a sacar 10 a la 10, ¿cuánto da? ¿Vale? Listo. O 2 a la 3. 2 por 2, 4 por 2, 8. Eso. 10 a la 10, ¿qué es? 10 por 10 por 10 por 10 por 10, 10 veces. ¿Sí? Y hay otras que ya, digamos, también son comunes, pero que se manejan importando una librería, como por ejemplo la raíz cuadrada y otro montón de cosas pues adicionales, funciones trigonométricas y en fin, pero los básicos son estos que vemos aquí. Muy bien. Dudas, inquietudes, ganas de llorar, de gritar, de salir corriendo, de regañar al perro, nada, suave. Muy bien, esta es la buena. Hasta ahí vamos. Esto es puro repasito de los videos. Listo. Una expresión es una combinación de valores, variables y operadores. Un valor y una variable por sí mismos son expresiones. ¿Listo? Ahí está clarísimo el concepto. Suave. Por ejemplo, expresiones pueden ser 100 más 50. ¿Listo? 100 más 50. ¿Qué pasa? Aquí nosotros estamos haciendo una suma, pero no estamos guardando ese valor. Entonces, por lo general, muchachos, cuando nosotros hacemos algún tipo de operación, nosotros almacenamos ese resultado en alguna parte, porque si no, pues eso se queda ahí en la nebulosa y no lo puedo volver a usar. Mientras que si yo le digo, no, venga, a la variable puntaje o al cajoncito que llama puntaje, métale
lo que me dé como resultado sumar 100 con 50. Ah, pues pucha, entonces aquí en puntaje vamos a meter el 150 y ya ese sí lo puedo usar por allá más adelante para otra cosa. ¿Listo? Muy bien. Hasta ahí vamos. ¿Qué más? Eso era el recorderis de todo lo que hemos visto hasta este de aquí. ¿Listo? Me falta un pedacitico que son los tipos de variables. Que si era entera, que si era decimal, que si era cadena de caracteres, ese tipo de cosas, pero bueno. Ya sabemos pues que esta semana solamente tenemos un set de videos, 2 sets de videos, 3 sets de videos. Suave. ¿Listo? Entonces, esto ya está recogido y hoy es el primer día de la clase apenas, o sea que vamos adelantaditos. Por allá para la próxima, entonces la tarea sí está en que se vean este bien juiciosos completo y después para la otra también este. ¿Listo? Y vamos a desarrollar algunos ejercicios aquí durante la clase para que le vamos cogiendo el tirito a la vaina. Ahora aquí me está escribiendo alguien, entonces vamos a mirar aquí. En el chat escribieron. Break de 5 minutos, tiene toda la razón, porque la clase es de 2 horas, son las 7 y 1 minuto, entonces vamos a estirarnos toda la cosa, además para que a mí no se me seque la garganta ahí hablando tanta carreta y ustedes no se me duerman. 5 minuticos, 6 minuticos y ya continuamos, muchachos. Yo voy a ir a cambiar el café y ya continuamos con esto. Voy a dejar de compartir mi linda cara y ya vuelvo.
Bueno, mis amores, van 5 minutos. Esperemos otro para que arranquemos. Listo, porque ahorita vamos a verificar que sí ya hemos entendido los concepticos. Listo, vamos a hacer el primer jueguito pues de la semana. ¿Vale? Entonces ya pasaron los 6 minuticos. Vamos a hacerle aquí a un jueguito. Ustedes ya saben la dirección www.kahoot.it. Listo, ya se las voy a poner ahí de pronto para los que no hayan venido en clases anteriores, para que juguemos y miremos a ver los conceptos que teníamos ahí en la cabeza, si sí nos quedaron bien o no. Listo, lugar comentado. Ahí está, ustedes se están metiendo en este momento a kahoot.it. Listo, yo voy a continuar aquí como invitado. Si esto quiere, pues, si esto quiere. Mientras tanto vayan ingresando, que ya les paso el pin. Luego. Listo, hijos. Entonces vean, la dirección de internet es www.kahoot, justo como está aquí, ahí se las pongo. Esta subrayadita, esa es la dirección, y cuando estén ingresando les va a preguntar el nombre pues de ustedes y un número de PIN. El PIN del juego es el 631-6667. Listo, ahí está ingresando ya la gentecita. Alejo, Adam, Juan Esteban, Juan Pablo, la idea es que ingresemos todos por favor. Listo. Vamos a ver, tengo cuánta gente conectada, vamos a ver, la idea es que juguemos todos, muchachos. Por ahí levantó la mano un personaje, vamos a ver de qué se trata, de quién se trata más bien. Luis Ocampo, cuéntame, hijo. Profe, en síntesis hablamos de la sintaxis de los programas y del tema de las variables. Sí, hasta el momento. Ah, bueno. Listo. Bájeme la manito ahí, por favor, hermano, listo. Luis, baja la manito, por favor. Listo, 26 personitas ya en el juego. Y tenemos 41 conectados. Me falta un montón de gente, muchachos. Me faltan 12 personas todavía para que se vayan metiendo ahí, por favor. Listo. Recuerden la dirección www.kahoot.it y el PIN es este de aquí de arriba, 631-6667. Listo. Ahí está. Vamos a dar 2 minutos que ingrese el resto de la gente. Me faltan 10 personas, hijos. No sean perezosillos, pues.
Bueno, vamos a jugar con estos zumbambicos porque por ahí hay unos como que no quieren jugar hoy, hombres, estos muchachos, ¿qué les pasa? Bueno, hagámosle pues. Primera pregunta, hijos. Ya saben cómo es. ¿Un programa y un algoritmo son lo mismo? Voy a sacar un palo virtual para darle a estos 5. Listo, pero esperen, miremos a ver que por ahí alguien escribió algo. No, ahora me había que invitar a este muchacho a emitirlo. Y por aquí alguien escribió algo. Vamos a ver. Voy a salir un momentico para conectarme al computador. Lista la vuelta, llego ya. Listo, hijitos. Entonces continuemos y vamos a ver qué es la diferencia aquí. Pilas, un algoritmo es un conjunto de instrucciones, un conjunto finito de instrucciones ordenadas que le dan solución a un problema. Esto, ese es un algoritmo. El programa es la misma vaina, pero escrita en un lenguaje de programación. Esto es, por lo general, yo primero hago el algoritmo, ¿sí? ¿Qué es lo que tengo que hacer aquí? No, pues decirle que ingrese el largo, después el ancho, después multiplico esa vaina, después muestro el resultado en la pantalla. Yo lo escribo. Y después de que ya tengo el algoritmo escrito, en pseudocódigo, como quieran, o en un diagrama de flujo, o en fin, entonces ya pasamos a el tema de escribirlo en el lenguaje de programación, pues que vamos a trabajar ahorita, que es Python. Listo, entonces pilas que no son lo mismo, ¿vale? Sigue ahí. A ver cómo vamos. María Daza va de primera, Julián Gómez, Sebastián Novoa, Oscar Ruiz y Oscar E. Listo, vamos para la siguiente pregunta. Claro, muchachos. Vea, esos tres que tienen el rojito no pararon bolas. El computador no ejecuta algoritmos. Él ejecuta programas que escribimos en un lenguaje de programación, que pasan por todo ese proceso de compilación o de traducción, y él ya los entiende y los puede ejecutar. Pero si yo le escribo a él en pseudocódigo el algoritmo, él no va a entenderlo, porque él no habla español. Esto, entonces tenemos que tener como claro eso ahí. Sigamos. Ahí vamos. Tercera pregunta. Profe, solamente dejó seleccionar una y decía que seleccioné todas las correctas. Ah, sí, él a veces es resabiado, hermano. Pero bueno, no, ya vamos a mirarlas cada una. Mientras que estos peladitos terminan de responder, le damos ingreso a Kelly. Listo, muy bien. Lista la vuelta. Resulta que aquí estas tres eran correctas, pero es verdad, está configurado para que deje una. Listo, entonces, en un lenguaje de programación se diferencian minúsculas y mayúsculas, lo dijimos que es sensible pues a las mayúsculas y minúsculas, se llama case sensitive. Listo, importa cómo inicia y cómo termina una instrucción, también era correcta. Y hay instrucciones que el computador ignora. ¿Cuáles son esas? Las que llamamos comentarios. ¿Listo? Pero ya más adelantico nos vamos a poner a escribir un programita, no sé qué, y vamos a identificar claramente cuál es el comentario, cuál es la asignación, todo. Bueno, listo. Y esta está mala, esta no la tenían que recoger o seleccionar, perdónenme, porque los espacios y las tabulaciones sí se tienen en cuenta, sobre todo en Python. Esto, para que lo tengamos claro. Y ya eso también lo desmenuzamos por allá más adelante. Listo, sigamos entonces. Bueno, aquí va pues el... Ahora, otra vez les recuerdo, no es que
solamente estos 5 vayan bien, no, estos son los que tienen puntaje más alto. ¿Y por qué tienen puntaje más alto? Pues porque las han contestado buenas, pero además las contestaron de pronto un pitico más rápido que las demás personas que hay por aquí abajo. Entonces solamente me muestra los 5 que llevan el puntaje más alto. Esto, digamos. Cuarta pregunta. Aquí sí me va a tocar. Listo, en un lenguaje de programación la instrucción X igual X por asterisco 2 más X significa. Exactamente, pilas pues. Ese signo igual, y es para que nos metamos en la cabeza de una vez, muchachos, por todas. Para nosotros esa vaina quiere decir igual, para el computador quiere decir asignación. ¿Listo? Entonces el valor que va a tener esta cajita que se llama X va a ser el triple del valor inicial que tenía. ¿Por qué? Porque X por 2 da 2X más X, 3X, ¿sí o no? 3X. Entonces es el triple del valor que tenía. Hacemos esta operación y se la asignamos a esa cajita que se llama X. ¿Vale? No es igualdad. Cuando vamos a representar una igualdad en Python, vamos a utilizar el doble signo de igual. Eso. Pero eso lo vamos a ver también sobre la marcha. Vamos a ver que hay gente por aquí pidiendo ingreso. Se fue. Muy bien. Vea, aviso parroquial otra vez para los muchachos que llegan tarde. Diligencia y la asistencia para que no tengamos inconvenientes después. Profe, yo sí estuve en clase, claro, pero como llego tarde, se le olvidó diligenciar la asistencia. Entonces, pilas de eso. Ahí está, por ahí me habló alguien. Ahí está la buena. Continuamos entonces, muchachos. Lista la vuelta. Así va el marcador. Seguimos. Quinta de 9. ¿Qué es lo que entiende el procesador? Vamos a ver. Código de máquina, muchachos. Miren, código fuente es lo que yo escribo en lenguaje Python, ¿sí? Pero el procesador, o sea, el cerebro del aparato eso es una chocolatinita que tiene por allá los computadores por dentro, una cosita así cuadradito, rectangular. Ese aparato, que es el cerebro del computador, entiende código máquina, impulsos eléctricos. ¿Listo? Nosotros escribimos en código fuente, pero ese código fuente tiene que pasar por un proceso que sea de interpretación o de compilación para poder traducírselo a la máquina a código máquina, que es lo que ella entiende. ¿Listo? Y código Da Vinci, pues obviamente no. ¿Listo? Entonces código máquina. Seguimos. En los lenguajes compilados, el compilador debe estar instalado en el computador del programador. Esto. Y en ese computador del programador, después de compilarlo, se genera un archivo con la extensión .exe, y ese es un archivo que ya es ejecutable. Entonces yo simplemente cojo ese archivo y voy y se lo instalo al otro señor allá. Él no tiene que tener instalado el lenguaje. Esto. El compilador no lo tiene que tener instalado porque el programa que nos genera este compilador ya se puede ejecutar por ahí en la otra máquina, ¿vale? Entonces no es necesario que lo tenga el usuario, solamente nosotros como programadores. Esto, a diferencia de, ahí viene, lo que pasa cuando hablamos de lenguajes interpretados. Esto, entonces vamos a ver qué pasa aquí.
En el lenguaje interpretado, el intérprete debe estar instalado en el computador del usuario. Esto porque como yo no lo compilé, sino que básicamente lo que hago es copio el código fuente y lo llevo para el computador del usuario, pero si él no tiene el intérprete, pues entonces no va a entender qué es eso, ¿sí? Entonces por eso, en este caso, el intérprete debe estar instalado en el computador del usuario. Esto, claro, vimos la tablita ya de los pros y los contras de los lenguajes compilados e interpretados, ¿vale? Seguimos. ¿O alguien tiene inquietudes aquí en este punto, muchachos? Por aquí me levantó la mano alguien. Vamos a escribir aquí en el chat. Se me congeló la página. Bueno, listo, no, fresca, que no importa. Lo importante es que miremos sobre todo las explicaciones para que no nos queden ahí los vacíos. Listo, sigamos. Profe, Sí, señor. Aquí me quedó un vacío. Si el usuario no tiene que instalar ningún sistema intérprete, ¿por qué tiene que estar instalado ya el intérprete? Si él no tiene el programa Python, por ejemplo. Por eso, si estamos hablando de Python, él tiene que tener el intérprete instalado, porque si no, la máquina no va a entender. Usted le llega con un programa en Python y se lo pone allá en el computador de él, pero si él no tiene el intérprete instalado, el computador no lo va a entender. ¿Listo? En el caso del lenguaje interpretado, pilas. ¿Listo? Como por ejemplo Python. Si usted escribe el programa en el lenguaje Python en su computadora y usted quiere mostrarle a un amigo, ve cómo me está quedando de bacano esto, no sé qué, y usted lleva solamente el programa y se lo copia allá, eso no va a poder entenderlo, el computador no lo va a entender. Es necesario que ese usuario tenga el intérprete de Python instalado en el computador, ¿sí? Si fuera compilado, no, porque llega simplemente un archivo .exe y ese se ejecuta solo, ¿de acuerdo? No sé si me hice entender ahí. Sí, muy bien, muchas gracias. Listo, hermano, muy bien. Sigamos entonces, por aquí admitir es que a Juan Gómez llegó 1 hora y 23 minutos tarde. No, listo, sigamos pues, muchacho. Muy bien. Por ahí me habló alguien. Ya apenas se acabe esta preguntita, entonces ya te paro bolas. El compilador, pelados, recuerden, vamos a tratar de concentrarnos, listo. Cuando yo trabajo en un lenguaje compilado, ¿sí? Al momento de yo decirle compíleme este código, él genera el archivo con la extensión .exe y ese es el que yo cojo y meto en una memoria y voy, se lo llevo al man y se lo instalo allá. Listo. Y él no tiene que tener nada más. ¿Por qué? Porque al realizar el proceso de compilación se genera el archivo ejecutable. ¿Qué quiere decir eso? Que es un archivo que tiene toda la información necesaria para que pueda ser ejecutado en el computador del usuario sin instalarle intérpretes, ni compiladores, ni nada de esa vaina. ¿Listo? Suave. Y ahorita sí le respondo la pregunta que a la niña que me habló. ¿Quién era? Ah, bueno, sigamos. Muy bien. Vamos a ver cómo va esto. Juanse Gómez, Julián Gómez, el cartel de los Gómez. Vámonos para acá. Ahora sí está por ahí alguien pidiendo ingreso. Ahí está la vuelta. Muy bien. Y esta es la última preguntita de ese conjunto de preguntitas. Entonces, Python es un lenguaje que compilado, interpretado o híbrido. Ahora rato expliqué una vaina ahí. Es un lenguaje híbrido, por lo que les conté ahora, muchachos. Claro, en el video Oscar habla de que es un lenguaje interpretado. Listo, pero por aquí yo les había dicho ahorita que precisamente Python, sino que es algo transparente para las personas que están programando, él hace un proceso de compilación antes de ejecutarlo. Listo, pero eso pues no lo vemos nosotros ni nada.
Por eso es, digamos que hice la claridad y les traje esa diapositiva. Por aquí la tengo otra vez. Vean aquí. Listo. Compilado e interpretado. En varios libros de programación en Python se menciona que se interpreta el lenguaje Python. Pero eso es medio correcto. El programa Python primero se compila y luego se interpreta. La parte de compilación está oculta al programador, por lo que muchos programadores creen que es un lenguaje interpretado. Entonces, en la realidad, esto lo que es un híbrido ahí. ¿Y quién hace ese proceso de compilación? Algo que se llama PVM, que quiere decir Python Virtual Machine o la máquina virtual de Python, ¿vale? Pero para efectos de todo lo que nosotros vamos a manejar, sí es interpretado y está a la vuelta. Muy bien. Bueno, entonces, con eso terminamos esta primera jugarreta. Listo, y vamos a hacerle un recorrido ahorita a lo que tenemos que ver esta semana para que nos quede claro. Ahí viene don Julián Gómez de tercero, María Daza de segunda y el duro de duros. Juanse Gómez. Listo, chévere. Ahí está. Vamos entonces ahora, muchachos, a hacer un pequeño recorrido por la plataforma para que miremos de qué es que... Sí, señora. Solo que les quería hacer una recomendación a todos, que si la mayoría inscribe el correo a Teams, no hay necesidad de que él nos dé ingreso. Ah, buenísimo. Nos brinda el ingreso automático. O sea, pues Buenísimo. así hice esta mañana, porque mi profesor de inglés nos estaba explicando y pues registré mi correo en Teams. Y primero, pues para que me cargara, pues me conecté vía Google, ¿sí? Y después por la aplicación en el computador, y en la aplicación en el computador no me dio ingreso el profesor, sino que me dejó entrar automáticamente a la clase. Qué bien. Miren, importantísimo ese dato, muchachos. Muchas gracias. Chévere, chévere, porque ya con eso no tenemos que estar interrumpiendo la explicación o lo que sea para darle ingreso a nadie, sino que si ustedes registran el correo, como hizo ahí la compañerita, entonces pueden ingresar. ¿Listo? Suave. Vámonos entonces por aquí, módulo 2. Vamos a pegarle la miradita a eso. Aunque sí. Vamos a salir un momento y vuelvo a ingresar aquí. Que esta vaina me está generando. Vamos a salir de la plataforma y me... Está caída la plataforma, profe. Ah, está caída la plataforma. Ah, güey, madre, no la embarramos. Espera, yo le cuento a los profes. ¿Listo? Perfecto, menos mal traje material aquí para que trabajemos, muchachos. Entonces, bueno, vamos a hacer un... Ah, güey, madre, el segundo jueguito. Para que recordáramos a conceptos, pero bueno, lo hacemos después. Vamos a ver... No está funcionando, no importa, no pasa nada. Vamos a hacer por aquí, muchachos, un ejemplito. Yo en la clase pasada les había quedado debiendo por aquí un poquito. Esto es a manera de chisme, y para aprovechar ahí pues la contingencia que no está trabajando la plataforma, igual pues ya hicimos la tarea de recoger todos esos conceptos, de explicar lo que dijo el profe Oscar. Espero que lo tengan pues ya como claro. Listo. Y les voy a hacer un ejemplito a manera de chisme de cómo es que trabajamos un algoritmo secuencial, pero ya en el lenguaje de programación, o cómo trabajamos un algoritmo condicional, o cómo trabajamos un algoritmo cíclico. ¿Listo? Esa partecita, ya digamos que el primero lo habíamos hecho por allá en la clase, ¿cierto? Entonces es un poquito lento mientras me abre el PyCharm. Ténganme un poquito de paciencia, muchachos. La plataforma está funcionando. Y voy a hacerles el ejemplo de los 3 tipos de algoritmos del lenguaje de programación. Voy a quitar el micrófono un momento porque están sacando los perros y se alborotan.
Profe, tiene su micrófono cerrado. Cuando los perros los van a sacar, aquí hay 5 perros y 3 gatos. Entonces cuando van a sacarlos, ellos se alborotan a ladrar y toda la cosa y no dejan oír. Listo. Entonces les estaba diciendo que mientras que la plataforma revive, o si no revive no importa porque ya igual se va a acabar la clase, vamos a mirar a ver cómo es que son esos algoritmos, tanto el secuencial, que creo que ya lo habíamos visto, el condicional y el cíclico, pero ya escritos en el lenguaje de programación. Muy bien, entonces aquí uno, para los que de pronto instalaron esto, después de que uno lo tiene instalado, ya en esta área de aquí, uno crea pues un programita nuevo, lo quise llamar main, ¿cierto? Como principal, y uno escribe el código aquí. Eso, yo les había mostrado, esto un poquito, para que vean bien la letra, creo que ahí la ven mejor, ¿cierto? Listo, yo les había mostrado, y aquí voy a traer la presentación y voy a mostrarles en la mitad para que ustedes se den cuenta más fácilmente la diferencia entre lo que es el algoritmo y lo que es el programa ya en Python. Esto. Pues aquí, por ejemplo, voy a poner esto un poquito más pequeñito. Ya lo aquí y saco la presentación y la pongo aquí al otro lado. Muy bien. Por ahí vi como 3 personitas que ingresaron tardecito, para que no se les olvide, por favor, diligenciar la asistencia, muchachos. Lista la vuelta. Entonces, este es el algoritmo escrito en pseudocódigo, ¿sí? Para encontrar el área de un rectángulo, ¿vale? Aquí lo voy a poner al ladito derecho, para que ustedes vean que eso es casi la misma cosa. Solamente es, pues obviamente, tener en cuenta cuáles son las instrucciones de acuerdo a la sintaxis pues, del lenguaje. Entonces, miren, lo primero que yo hago para encontrar el área, pues es que necesito saber 2 datos, ¿cierto? El largo y el ancho. Entonces, aquí viene una asignación. Miren lo chévere. Yo digo, a una variable, mire que no hay más nada. Simplemente digo, a una variable que yo quise ponerle el nombre de largo, ¿sí? Eso fue lo que yo quise hacer. Le voy a meter allá ese cajoncito que se llama largo, le voy a meter el valor entero, int, de lo que ingrese el usuario. Esta instrucción input es para que el usuario ingrese información. ¿Listo? Entonces simplemente aquí, ya lo voy a agrandar un poquitico más. Dalo ahí. Esa es toda la instrucción que equivale a decir leer el largo. Bueno, yo le digo, listo, entonces en un cajoncito que se llama largo, simplemente usted va a meter el valor entero de lo que el usuario ingrese. Él siempre ejecuta las instrucciones en orden de arriba hacia abajo, muchachos. ¿Listo? Entonces, la primera instrucción que va a ejecutar es esa que se encuentra en la línea 1. Vean, aquí está la lineecita 1. ¿Vale? Después de que ya el usuario ingresó el largo, entonces vamos a la siguiente instrucción que dice en otra variable que se llama ancho, esto es un cajoncito allá que se llama ancho, en ese cajoncito vamos a meter el valor entero de lo que el usuario ingrese. ¿Listo? Entonces, en el caso del ejemplo, pues ahorita lo ejecutamos para que ustedes vean. Primero vamos a meter el 10 y después vamos a meter el 8. ¿Listo? ¿Qué hace una vez el usuario ingresa el ancho? Pues ejecuta la siguiente instrucción, la que está aquí en el numerito 3.
¿Y qué hace esa instrucción? Él dice, bueno, hágase por arte de magia una cajita que se llame área. Y en esa cajita que se llama área, vamos a meter lo que teníamos en la variable largo, pues 10, multiplicado por lo que teníamos en la variable ancho, 10 por 8. Entonces, en la cajita que se llama área o la variable que se llama área, vamos a meter el número 80. Lista la vuelta. Y después, miren aquí, eso es lo mismo que tenemos aquí en la línea 3. El área va a ser igual a largo por ancho. Y en la 4 simplemente le estamos diciendo, muestre pues ya el resultado del área. Aquí te dije, imprima una cadena de caracteres, todo eso lo vamos a ir aprendiendo sobre la marcha, que dice el área del rectángulo es, y después área. En este caso, como yo le puse área, no le puse entre comillas ni nada, entonces él me va a mostrar el valor que tenemos almacenado en la variable área. Y listo, ahí se acabó la ejecución. ¿Cómo así, profe? ¿Y por ahí abajo hay otras cosas? Sí, todo lo tengo encerrado en esas 3 comillitas que sirven para hacer comentarios de varias líneas. Esto, si yo voy a comentar una sola línea, pongo el signo de números y después toda la carpeta que yo escriba en esa línea va a ser un comentario y no lo va a ejecutar el intérprete al momento pues de hacer el seguimiento ahí. Esto. Pero si yo no le pongo el numerito de, por ejemplo, aquí vamos a hacer un pequeño trampita para que ustedes vean. Vamos a ejecutarlo así común y corriente. Miren, lo voy a ejecutar, le doy clic allá en ejecutar, en este botoncito verde de aquí de arriba. Listo, y él ahí está empezando a interpretar todo eso. Ay, pues pucha, venga a ver, este man me dijo, primera instrucción, la número 1, dijo, en un cajoncito que se llama largo, voy a meter lo que el usuario ingrese. Bueno, véala aquí, lo que el usuario ingrese. Miren que aquí abajo, en la consola, me está saliendo un mensajito que dice, ingrese el largo. Y eso, ¿de dónde salió ese mensajito? Mire, aquí yo le puse entre comillas, le puse que ingresara el largo. Fue madre. Entonces, ¿el usuario qué va a hacer? Va a decir 10. El largo es 10. Paquete, enter. Él ya ejecutó esa primera instrucción. Entonces, salta a ejecutar, ¿qué? La segunda instrucción. ¿Y qué dice la segunda instrucción? Que en un cajoncito que se llama ancho, voy a meter lo que el usuario ingrese. Fue madre, listo. Entonces, el usuario va a ingresar el 8. Y le da enter. Ahí él salta a ejecutar la tercera, que dice, en un cajoncito que se llama área, vamos a meter el resultado de esa multiplicación largo por ancho. En largo tenía el 10 y en ancho tenía el 8. Entonces, 8 por 10, 80. Siguiente instrucción es, muestre, vean aquí, muestre, mostrar área. Miren, son las mismas 4 instrucciones. Leer, leer, calcular y mostrar. Leer, leer, calcular y mostrar. 4 instrucciones. Y esto es en pseudocódigo y esto ya es en Python. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa con la tercera? Él lo hace súper rápido, no nos damos cuenta, pero ya metió en ese cajoncito que se llama área, ya metió el resultado de esa multiplicación. ¿Listo? Y la cuarta instrucción simplemente le estamos diciendo, muestre, vean aquí, muestre, el área del rectángulo es, y el valor de la variable. ¿Listo? Entonces, mire que aquí me saca, el área del rectángulo es 80. Profe, pues para eso hubiéramos cogido la calculadora y hubiéramos, claro, sí, este es un ejemplo muy básico, ¿vale? Si yo lo ejecuto nuevamente, ¿qué es lo bueno? Que yo le puedo meter los valores que quiera, ¿cierto? Entonces ya no voy a poner el 10 y el 8, sino que voy a poner el 5 en el largo y el 3 en el ancho. 5 por 3, 15. Entonces me debería decir, el área del rectángulo es de 15. Para que te vea, el área del rectángulo es de 15. ¿Listo? Pilas pues con el tema de los comentarios. Si yo pongo un signo de números aquí, por ejemplo, adelante de la palabra área, eso se convierte en un comentario. ¿Qué quiere decir eso? Que el intérprete de Python va a omitir esta línea, no la va a ejecutar. Entonces, pillen cómo funciona un intérprete de Charro. Uno le dice que ejecute, paquete. Y mire que él empieza como empieza de arriba hacia abajo, él llega y dice, ingrese el largo. Bueno, listo, pongámosle el 7, pongámosle. Esto, enter. Después me dice, ingrese el ancho. Vamos a colocarle el 3, 7 por 3, 21. La siguiente instrucción, que es la 3, él no la va a ejecutar porque le pusimos un signo de números al comienzo que indica comentario. Voy a darle ingreso a una persona aquí. Esto. Y salta a ejecutar la 4. Pero en la 4 vamos a tener un problema, muchachos. El problema es que le estamos diciendo
que me muestre en pantalla el valor de la variable área. Y esa variable área no existe. ¿Cómo que no existe si está en la línea 3? Acuérdese, es un comentario. Pues pensé que había alguien por ahí pidiendo ingreso. Listo. Entonces, aquí cuando le decimos nosotros que área es igual a largo por ancho, pero lo tenemos como comentario, él no la va a ejecutar. Listo. Entonces, aquí simplemente le voy a decir paquete. Mire que me saca un error. Y aquí, si ustedes se fijan, él me lo marcó en rojito. Porque, ¿qué me está diciendo? Usted me está diciendo que muestre el área. ¿Y esa vaina qué es? Para él no es nada, porque esta línea no existe. ¿Listo? Entonces, miren la diferencia o la forma en que funciona un intérprete. Él se viene ejecutando línea a línea y en algún momento, si se encuentra con un error, como por ejemplo aquí que le estamos haciendo referencia a una variable que no existe, él ahí brinca. Pero todo lo que alcanzó a hacer hasta ahí lo ejecutó. Listo. Con el compilador es diferente. Él primero compila toda esa vaina y me saca de una vez los errores. No me deja ejecutar como pedacitos. ¿Listo? Muy bien. Bueno, ahora sí hay gente pidiendo ingreso aquí. Julián Cárdenas, muy bien. Listo, seguimos. Bueno, esa es la forma de escribir un algoritmo secuencial en Python. Entonces, pilas pues, tenemos ese tipo de comentarios que son los de una línea, ¿vale? Que simplemente yo le pongo el signo de números y todo lo que vaya ahí a la derecha del signo de números no lo tiene en cuenta. Y hay otro tipo de comentarios que son para múltiples líneas. ¿Y cómo funcionan? Yo pongo aquí comillas triples, esta comilla doble la pongo 3 veces, ¿sí? Y le digo, vea, ¿saben que de aquí para arriba todo va a ser comentario? ¿Hasta qué? Hasta que yo vuelva y cierre. Ahí puse comillas, las 3 comillitas. Entonces, para él, todo esto de aquí para abajo va a ser un comentario. O sea que ahí no va a ejecutar nada. Entonces, voy a mostrarles el algoritmo secuencial. ¿Listo? Perdón, este era el secuencial. Voy a mostrarles el algoritmo condicional. ¿Listo? ¿Y cómo les voy a mostrar eso? Aquí lo tenía escrito ya, para que nos rinda la cosa. Entonces, largo por ancho, no hay que este pedacito del código. Listo, y lo voy a poner por fuera de las comillitas triples para que no tenga en cuenta eso como comentario, sino que efectivamente esto se va a ejecutar. Entonces, control. Listo. Bueno, aquí lo vamos a pasar para este y les voy a mostrar. Ese algoritmo dice, informar si una persona es mayor de edad. Sí, sencillo como eso. Ese también creo que es uno de los ejemplos que puso el profe Oscar por allá. Entonces, mi algoritmo en pseudocódigo es este de aquí, dice, leer la edad. Ya sabemos que la edad se lee utilizando esta instrucción. Un cajoncito que se llama edad va a ser igual al valor entero de lo que ingrese el usuario. Ahí está, listo. Y después pregunto, si la edad es mayor a 18 o la edad es igual a 18, el tipo es mayor de edad, entonces vamos a escribir eso. Esta instrucción se ejecuta solamente si se cumple esta condición. Si la edad es mayor a 18 o la edad es igual a 18, entonces ejecuta esta. Muestra, sí, es mayor de edad. De lo contrario, entonces dice, no es menor de edad, pues o es gallo o es gallina, o es mayor de edad o no es mayor de edad, ¿sí? Entonces aquí la tengo. ¿Cómo se escribe esto? Mire, una línea de código, 2, 3, 4, 5 líneas de código. Y mire aquí, una, esta es la primera equivalente a leer edad. Otra es esta, es equivalente a esta otra instrucción que dice, si la edad es mayor a 18 o la edad es igual a 18, ¿sí? Esa es la instrucción. Y aquí viene un tema importantísimo, el tabulado, ¿sí? Miren que esto, en la número 34, está corridito hacia la derecha. ¿Qué quiere decir eso? Que él va a ejecutar las instrucciones. Si se cumple esta condición, él va a ejecutar todas las instrucciones que estén corriditas hacia la derecha. Por eso es tan importante tener el tema de las tabulaciones. Entonces, en caso de que se cumpla la condición, él va a imprimir, eres mayor de edad. Véanlo ahí. Responder, el usuario es mayor de edad. De lo contrario, esta de aquí es este else. ¿Listo? De lo contrario, entonces escriba, es menor de edad y listo, o es gallo o es gallina, vamos a ejecutarlo a ver qué pasa, listo. Ejecutamos ahí
Ahí está haciendo todo su magia. Esto, y aquí dice, bueno, ingresa tu edad. Yo le voy a decir que tengo 17 años. ¿Qué pasa cuando yo le digo 17? Él llega y coge ese 17, lo mete en este cajoncito que llama edad. ¿Sí o no? Y después pregunta, si lo que tengo en ese cajoncito, es decir, el número 17, es mayor o igual a 18, vamos a hacer esto. De lo contrario, vamos a hacer esto. Entonces, en este caso particular, ¿qué me va a decir? Me va a decir, eres menor de edad. Esto, le voy a dar enter aquí para que ustedes vean. Ahí está. Eres menor de edad. ¿Por qué? Porque yo le metí un valor de 17. Vamos a ejecutarlo otra vez y le ponemos 18 o le ponemos 19. Esto. Y aquí viene también una cosa interesante. Entonces, si yo tuviera 18 años, 18 años, y le doy enter, dice, eres mayor de edad. ¿Por qué? Porque la condición era 18 o más. Dice, si la edad es mayor a 18, si la edad es mayor a 18 o la edad es igual a 18, cualquiera de los dos cumple la condición. ¿Sí? Entonces, en este caso particular, estas dos que vemos aquí, si la edad es mayor a 18 o la edad es igual a 18, yo las unifiqué aquí, miren, mayor o igual. El signo de mayor y el signo de igual. Mayor o igual a 18, cumple la condición. Entonces, en ese caso, soy mayor de edad. Esto. ¿Por qué? Porque cumplió el igual a 18. Si lo ejecuto nuevamente y le pongo 19, también la cumple. Esto, la edad. 19. Enter. Ahí está. Entonces, es mayor de edad. Esto. Entonces, así mismo funciona el cíclico. Esto. Este era un algoritmo condicional. Y recordemos, la definición del algoritmo condicional es el que, de acuerdo a si se cumple o no se cumple una condición, se ejecutan cierto número de instrucciones, ¿cierto? Ciertas instrucciones. Si se cumplen, se ejecuta. Si no se cumplen, pues no. Y lista la vuelta. Esto es sintaxis del lenguaje que vamos a ir viendo sobre la marcha. Pero era simplemente para mostrarles a ustedes que después de tener uno el algoritmo en pseudocódigo, es decir, en paisa y del facilito de entender, pasarlo al lenguaje de programación es la misma vaina. Solamente tener en cuenta en la sintaxis del lenguaje y lista la vuelta. ¿Vale? Dudas, inquietudes, ganas de llorar, de gritar, de salir corriendo. Suave, ¿sí o no? Listo, muchachos. Entonces, vea, vamos a hacer una cosa. Yo voy a mirar a ver si de pronto la plataforma ya está funcionando. De pronto estamos de buenas. Y si sí está funcionando, pues entonces pegamos una miradita rápidamente a la plataforma donde es que van a estar los laboratorios y todo el cuento. Y si no, entonces les voy a pedir un favor. Que los que no tengan cuenta de Gmail, utilicemos estos minuticos que tenemos aquí para crear la cuenta de Gmail. Y yo les voy a enviar por el grupito de WhatsApp el enlace a un documentico, una tablita para que ustedes me pongan ese correo de Gmail ahí. Con eso yo puedo crear los grupos. ¿Listo? Entonces vamos a ver, aquí estoy esperando a ver si funciona la plataforma. Y si no, pues no pasa nada, utilizamos estos minuticos para que ustedes creen el correo. ¿Listo? Vamos a ver, primero aquí vamos a dar ingreso a la gente. Ahí le estamos dando ingreso a la gente. Y después vamos a ver si la plataforma funciona, muchachos. Listo, ¿no? Entonces vamos a crear las cuentas de Gmail los que no la tengan. Y en un rato, yo tengo clase ahorita con otro grupo de 8 a 10. Después de las 10 de la mañana les mando el enlace al documento compartido para que ustedes me llenen ahí la información faltante, pues que es la de la cuenta de Gmail. Listo, la vuelta todavía no está funcionando, muchachos. No pasa nada. Listo, entonces vamos a hacer eso en este momento, muchachos. Me crean la cuenta de Gmail y dejamos ahí por hoy, porque tengo que preparar entonces allá el ingreso de los muchachos que vienen enseguida. Listo. Hágale que yo igual voy a estar aquí un momentico conectado, pero vayan creando la cuenta de Gmail. Yo voy haciendo aquí otras cositas. Voy a dejar de compartir pantalla para poder hacer aquí el trabajo de darles, abrir la plataforma para esos niños. Y lista la vuelta. Ahí ya dejé de compartir, pero sigo aquí pues. Ah, pues madre, ¿cómo me voy a meter a abrirles a los muchachos en las plataformas? Estamos grabando.
No, con tal de que sea de Gmail, si ya tienen una, esa sirve, no tienen que abrir una nueva, pero esa información sí me la deben dar. Listo. Bebecitos, los voy a dejar en este momento, faltan 5 minuticos, pero entonces van haciendo la cuenta de Gmail, los que la tengan, los que no la tengan la crean, pues los que la tengan simplemente tengan la información ahí lista para que me lo den a través del link que les voy a pasar más tarde. Listo. Un abrazo para todos, muchachos, y nos vemos si Dios quiere. No, yo les voy a pasar un enlace a un documento para que ustedes la pongan ahí. Va a ser una tableta de Excel. Listo. Bueno, mis hijos, detendré la grabación en este momento.